Bilbao, finales de los 80, una ciudad gris, obrera y 4 chavales que no tenían nada, excepto guitarras, rabia y unas ganas locas de tocar. Esta es su historia. Para entender a Platero y tú, primero hay que entender de dónde venían. Bilbao a finales de los 80 no era la ciudad moderna y cosmopolita de hoy. Era una ciudad en plena resaca industrial. Fábricas cerradas, obreros sin trabajo. En ese contexto, 4 chavales encontraron su válvula de escape, no en las drogas, sino en las guitarras. En el rock más sucio que jamás ha dado España. La formación fue perfecta desde el principio, como si el destino la hubiera diseñado. 4 piezas diferentes, pero encajadas a la perfección. Como si hubieran nacido para tocar juntos, y cuando eso pasa en una banda, ocurre algo mágico, ocurre Platero y tú. De una broma y del famoso libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, adaptado a su jerga callejera, Platero y tú. Un nombre que sonaba a golpe de barra de bar y que quedaba grabado en la memoria para siempre. Juanchu repartía carne para comer, Fito trabajaba en el bar de alterne de su padre, el famoso bar El Rey, y la banda hacía lo que hiciera falta. Con 55.000 pesetas conseguidas a duras penas, grabaron su primera maqueta en los estudios Arion de Pamplona en 1990. Duplicaban las cintas de casete ellos mismos. Pegaban las portadas con pegamento de barra y las vendían por los bares del casco viejo de Bilbao. De mano en mano, de bar en bar, sin internet, sin redes sociales, sin nada. Welcome Records los fichó y en 1991 salió Burrock 'n' Roll, su primer disco real, el primero de muchos. En 1992, Platero firma por DRO, Discos Radioactivos Organizados, el sello que en aquella época era el hogar del rock más auténtico de España. El roce de tu cuerpo, la canción que los catapultó a la radio a nivel nacional. De repente Platero y tú no era solo la banda del País Vasco, era la banda de todo el que amaba el rock de verdad. En las oficinas de R.O., Platero se cruza con Robe Iniesta, el líder de Extremoduro completamente desbocado, buscando su sitio. Robe encontró en Uojo al arquitecto que necesitaba para ordenar sus canciones. Lo que vino después fue una demostración de poder. Platero no paraba, un disco por año, una brutalidad de trabajo que muy pocos aguantan. Su primer disco de oro, la canción homónima se convierte en el himno de una generación que sentía huérfana de leño, huérfana de rock honesto y sin postureo. Y entonces llegó el golpe definitivo. Un doble disco en directo que lo decía todo. Platero era ante todo una banda de directo. En el escenario eran una apisonadora que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Pero hay algo que hay que contar, algo que los que estuvieron allí no han olvidado, la gira conjunta de Platero y tú con Extremoduro en 1993. Tocaban mezclados, se intercambiaban instrumentos, compartían excesos. El escenario era territorio sin ley, donde 2 bandas se fundían en una sola y el público no podía creer lo que estaba viendo. Aquella gira es hoy una leyenda, de la que solo quedan recuerdos borrosos, cintas de casete gastadas y la sonrisa de los que tuvieron la suerte de estar allí. Después del éxito de Apelo, la banda se tomó un respiro y durante el respiro algo empezó a cambiar. Canciones más acústicas, más íntimas, con toques de swing, blues y rumba. Fito montó un proyecto paralelo en 1998, Fito y Fitipaldis, con el disco A Puerta Cerrada. Al principio era solo un desahogo, pero la semilla ya estaba plantada. En el 2000 Platero se volvió a juntar para grabar Correos, el que sería su último disco de estudio. Es posiblemente el mejor álbum. Canciones que demostraban a una banda en su madurez absoluta. Uojo brillaba en la producción. Las letras de Fito eran más poéticas que nunca. Giraron por todo el país, llenando pabellones en la cima de su popularidad. A
finales de 2001, mediante un comunicado, Platero y Tú anunciaba su separación. No hubo peleas, ni juicios, ni insultos. Fue una ruptura de guante blanco, pero no por eso menos dolorosa. Porque la ruptura tuvo dos culpables, y ninguno de los dos era un villano. Eran simplemente dos personas que habían crecido en diferentes caminos. Fito se había dado cuenta de algo. Se sentía más cómodo y más libre con los Fitipaldis. En Platero tenía que encajar en un rol. El chico duro de barrio, la voz rota sobre guitarras. Con Fiti podía ser él mismo. Arrasó en 2001 y Fito tenía la confirmación definitiva. Ya no necesitaba a Platero. Uojo se había convertido en algo más que un guitarrista de sesión para Extremoduro. Era ya un miembro oficial del grupo. El universo creativo de Extremo era gigantesco y absorbía todo su tiempo, toda su energía, toda su pasión. Juanchu y Maguilla querían seguir con Platero, pero Platero era sus cuatro patas. Sin Fito a las letras y voz, sin Uojo a la producción y la guitarra solista, el grupo no tenía sentido. Era como intentar andar con dos patas amputadas. Porque hay algo que sus fans nunca les perdonaron del todo, y que hoy, más de 20 años después, sigue escociendo. Simplemente dejaron de tocar. Un comunicado frío y silencio. Los fans que los habían seguido durante años, que habían comprado sus discos, ido a sus conciertos, que habían hecho de sus canciones la banda sonora de sus vidas, no tuvieron la oportunidad de despedirse. Hay dos formas de verlo. La primera, sus fans merecían una despedida. Un último concierto donde cerrar una etapa, donde decir adiós como se merecía. La segunda, que una gira de despedida sin la chispa original habría sido peor que no hacerla. Una despedida impostada y forzada. Se convirtió en la estrella de rock más vendedora de la historia de España. Llenaron estadios de fútbol, millones de discos vendidos, éxito masivo. El chico de bar se convirtió en la estrella más grande del rock de España. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Firmó la época más gloriosa de Extremoduro, con obras de arte como La Ley Innata. Tras su disolución, Uojo montó su proyecto Inconscientes y su carrera en solitario, respetado por todos en el mundo del rock, pero sin el reconocimiento masivo que se merecía. Los que querían seguir con Platero, los que no quisieron abandonar el barco, formaron La Grieta y posteriormente Flying Reverts, manteniéndose fieles al circuito del rock más underground de Vizcaya, sin grandes estadios, sin grandes discos de oro, pero con la misma honestidad de siempre. Platero y Tú fue una banda que nació sin dinero, en una ciudad gris y obrera, con casete pegados con pegamento de barra y que llegó a lo más alto del rock español sin vender su alma, sin traicionar sus orígenes, sin hacer concesiones al mercado. ¿Fue lo correcto? Quizás. Eso ya es más discutible, pero lo que nadie puede negar es que Platero y Tú dejó un legado enorme. Canciones que sobreviven al tiempo, un rock honesto que hoy escasea y una actitud que el rock de hoy ha olvidado completamente.